tenemos sistema de unidades y conversiones. Entonces, ¿qué es una magnitud? Pues se llama magnitud a todo aquello que se puede medir. Todo lo que se puede medir, por ejemplo, la longitud de un objeto se puede medir, el largo, el ancho, el alto, profundidad, el espesor, diámetro, la masa, el tiempo, el volumen, el área. Todas esas son magnitudes en física, y en física pues nos interesa medir todas esas magnitudes. Ahora, medir, ¿qué es medir? Pues medir simplemente es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Por ejemplo, si queremos medir longitud, pues vamos a comparar con una medida tal que nos va a decir a cuánto equivale en relación con lo que estamos midiendo. Por ejemplo, podemos medir en metros, podemos medir en centímetros, podemos medir en pulgadas, etcétera. Entonces, una unidad de medida patrón recibe el nombre de unidad de medida o patrón toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir. Por ejemplo, una unidad de medida patrón para medir masa, la unidad de medida patrón en el sistema internacional es el kilogramo. Por ejemplo, para medir la longitud, la unidad de medida patrón es el metro. Para medir la superficie, la unidad patrón sería el metro cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya conocen que tenemos diferentes sistemas de unidades. Por ejemplo, ¿qué sistemas de unidades tenemos? ¿Alguien me puede decir alguno? El métrico. El métrico, bueno, ya es el sistema internacional de unidades. ¿Cuál otro? Mol. No, sistemas de unidades. El inglés. El inglés. Sí. ¿Cuál otro? Estándar. El sistema CGS y el sistema internacional son los más comunes, ¿verdad? Entonces, fíjense, el sistema internacional de unidades es el más utilizado, es el que se utiliza en la ciencia. Entonces, este sistema nace en 1960 en Ginebra, Suiza. Entonces, ahí se le llama Sistema Internacional de Unidades. Antes estaba basado anteriormente en el sistema MKS, es decir, el MKS es el antecesor del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, sus unidades principales pues son el metro, el kilogramo, esos que tenemos aquí, el metro, que se representa por una M minúscula, el kilogramo, que se representa por una kg en minúscula. Para medir el tiempo está el segundo, que se representa como S. Para medir la temperatura está el Kelvin, que se representa por K mayúscula. Para medir la intensidad de corriente eléctrica se utiliza el ampere, que se representa por A mayúscula. Para medir la intensidad luminosa está la candela, que se representa CD, y para medir la cantidad de sustancia es el mol. Es decir, en el Sistema Internacional de Unidades tenemos 7 unidades fundamentales. Esto no lo olviden, tenemos 7 unidades fundamentales, que serían kilogramo, metro, segundo, Kelvin, ampere, mol y candela. Es el sistema más utilizado y vamos a estar haciendo conversiones entre el Sistema Internacional de Unidades y otros. También tenemos el sistema CGS, también es de los más utilizados. CGS también se le conoce como segesimal. Entonces, el sistema segesimal pues nace en 1881 como resultado de un congreso donde se juntan para desarrollar el sistema segesimal. Aquí está mal escrito, aquí sería entre paréntesis segesimal. Entonces, el sistema segesimal tiene 3 unidades fundamentales para las unidades de mecánica, que serían el
para medir la longitud, el centímetro. Para medir la masa, el gramo. Y para medir el tiempo, el segundo. Esas son las 3 unidades de mecánica del sistema sexagesimal. No se olviden que en el sistema internacional, el que vimos anterior, las 3 unidades de mecánica eran el kilogramo, el centímetro y el segundo. Mientras que en el sistema CGS, las 3 unidades principales de mecánica serían el gramo, el centímetro y el segundo. Entonces, además tenemos el sistema inglés, como ya habían mencionado, el sistema inglés de unidades, o también conocido como sistema imperial, todavía es usado ampliamente en Estados Unidos y por algunos países de tradición británica, aunque cada vez se utiliza menos debido a la intensa relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Aún hay muchos productos fabricados con especificaciones en este sistema. Por ejemplo, si ustedes van a la ferretería, pues van a encontrar que muchas herramientas o muchos insumos, muchos materiales se miden en el sistema inglés, se miden en yardas, se miden en pulgadas, se miden en libra, etcétera. Entonces, todavía es muy usado el sistema inglés de unidades. Entonces, los 3 sistemas fundamentales, o mejor, los 3 sistemas más utilizados son el sistema internacional, el sistema sexagesimal y el sistema inglés de unidades. Esos 3 son los 3 sistemas más utilizados, aunque hay otros, esos son los que más se usan. Y ustedes deben de saber convertir de un sistema a otro, es decir, deben poder hacer conversiones. Ahora, en el sistema internacional tenemos algo que se llama magnitudes fundamentales y derivadas, o magnitudes derivadas. Esto es para el sistema internacional de unidades. Entonces, las magnitudes fundamentales son, como dice aquí, aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas. Y por lo tanto sirven para obtener las demás magnitudes utilizadas en física, que reciben el nombre de magnitudes derivadas. Es decir, en el sistema internacional tenemos magnitudes fundamentales y derivadas. Las derivadas se forman a partir de las fundamentales. Por ejemplo, metro sobre segundo, que es una unidad para medir velocidad. Metro sobre segundo sería una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque se forma con 2 magnitudes fundamentales, que serían metro y segundo. Entonces, metro es fundamental, segundo es fundamental, pero cuando se juntan tenemos una magnitud derivada. Entonces, como dice aquí, las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, otra sería metro sobre segundo cuadrado. Esta sería otra magnitud derivada, metro sobre segundo cuadrado, porque se forma de 2 fundamentales. Entonces, entre los diferentes sistemas de unidades, ya dijimos que tenemos el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés como los 3 sistemas más utilizados. Entonces, por ejemplo, para medir la longitud en el sistema internacional se utiliza el metro, en el sistema CGS se utiliza el centímetro y en el sistema inglés se utiliza el pie.
Ahora, para medir la masa en el sistema internacional se utiliza el kilogramo, en el sistema CGS se utiliza el gramo y en el sistema inglés se utiliza la libra. Para medir el tiempo, pues en todos los sistemas se utiliza el segundo, en el sistema internacional, en el sistema CGS y en el sistema inglés. En los tres se utiliza el segundo. Y así podemos seguir, por ejemplo, para medir la superficie o área. Aquí tendríamos el metro cuadrado en el sistema internacional, en el CGS el centímetro cuadrado y en el sistema inglés el pie cuadrado. Aquí está la velocidad más abajo. Como ya les había comentado, la velocidad en el sistema internacional es metro sobre segundo, en el sistema CGS es centímetro sobre segundo y en el sistema inglés es pie sobre segundo. Tenemos la aceleración, me voy a brincar, aquí tenemos para medir la fuerza, esta la vamos a usar también en el curso, tenemos el Newton. En el sistema inglés el Newton se mide en kilogramo metro sobre segundo cuadrado, esa es la definición de Newton. En el sistema CGS, en vez del Newton tenemos la DINA para medir fuerza, y la DINA sería equivalente a un gramo centímetro sobre segundo cuadrado, y en el sistema inglés tenemos el poundal, es decir, un poundal sería libra pie sobre segundo cuadrado. Trabajo y energía que vamos a ver en la unidad 3. Recuerden que en la unidad 3 es energía. Por ejemplo, la energía en el sistema internacional se mide en Joule, que equivale a Newton por metro. En el sistema CGS se mide en Erg o Energio, que equivale a Dina por centímetro. Y en el sistema inglés se mide en poundal sobre pie. Entonces, pues estos serían ejemplos de las unidades en cada uno de los diferentes sistemas de unidades, en sistema internacional, en sistema CGS y en sistema inglés. Eso lo vamos a estar utilizando ya al momento de hacer conversiones, pues vamos a estar yendo de un sistema a otro, etcétera. Además, también algo muy importante en el sistema internacional son los llamados prefijos. No sé si se acuerdan ustedes de estos prefijos, pero estos se utilizan en el sistema internacional de unidades. Entonces, es importante también recordar los prefijos del sistema internacional. Por ejemplo, el prefijo kilo. El prefijo kilo, por ejemplo, cuando decimos kilogramo o kilómetro, aparece el prefijo kilo. Entonces, el prefijo, por ejemplo, si yo digo 10 kilómetros, yo tengo 10 kilómetros, entonces aquí aparece el prefijo kilo. Entonces ya sabemos que el prefijo kilo pues vale, según esta tabla y según lo que sabemos, el prefijo kilo vale 1 por 10 a la 3, que sería 1000 metros. Entonces si yo tengo 10 kilómetros, esto sería equivalente o sería igual a decir que yo tengo 10,000 metros. Por ejemplo, si aparece el prefijo mega, si yo digo tengo 5 megámetros, pues sabemos que el prefijo mega, que aquí lo tenemos en la tabla de prefijos, equivale a 1 por 10 a la 6 o a 1.000.000. Es decir, 5 megámetros son 5 millones de metros, es decir, 5 y luego ponemos 6 ceros, y luego tenemos en metros, ¿verdad? Y así sucesivamente
tenemos, por ejemplo, el giga que equivale a 10 a la 9. Tenemos el tera, que equivale a 10 a la 12. Aquí hay un error en esta tabla. En peta debe de ser 10 a la 15, sin este signo menos. Este no va. Es 1 por 10 a la 15. El prefijo hexa, que equivale a 1 por 10 a la 18. Tampoco va ese signo ahí negativo. Ahora, estos prefijos, pues es recomendable que se los sepan, que sepan utilizarlos para facilitar las conversiones y los cálculos en física. Y hacia abajo, pues tenemos prefijos más pequeños, por ejemplo, el prefijo deci, que es 10 a la menos 1. El prefijo centi, que sería 10 a la menos 2. El prefijo mili, que sería 10 a la menos 3. Es decir, si ustedes tienen una cantidad que sería 7 milímetros, pues ya saben que el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces lo podemos cambiar por 7 por 10, 7 por 10 a la menos 3 metros. Y 7 por 10 a la menos 3, pues es 0.007 metros. Sí, eso ya lo llegaron a hacer en sus cursos de secundaria y de prepa, pero pues en todas las ingenierías se va a seguir utilizando eso. Entonces, pues es recomendable saber la tabla de prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Ahora, por ejemplo, ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿No? No, No. Bueno, No. ¿están ahí? no, ¿No? ¿Ya se fueron? no. Ninguna duda. Ok, No. vamos a ver una aplicación que nos va a permitir. Miren, esta aplicación se llama la escala del universo. Está en internet. Aquí tiene la dirección. Es htwins.net/scale 2 diagonal. Entonces, yo voy a elegir la que está en español. Dice la escala del universo. Entonces, yo le voy a dar aquí a comenzar. Y esta aplicación me va a permitir ver el tamaño de las cosas que tenemos en el universo. Por ejemplo, aquí está un ser humano, una persona. Le voy a dar clic en el ser humano y dice que el humano mide 1.7 metros o en notación científica 1.7 por 10 a la 0 metros. Por ejemplo, aquí tenemos algo más grande que es un elefante. No sé si se alcance a ver, pero ahí dice 5 metros. El elefante tiene 5 metros de altura, que en notación científica es 5 por 10 a la 0 metros. Entonces, si yo sigo avanzando en la aplicación, pues voy a ver objetos más grandes. Por ejemplo, aquí está el prefijo kilómetro. Estas cosas que están por aquí miden 1 kilómetro. Por ejemplo, esta torre que tenemos aquí mide casi 1 kilómetro, mide 828 metros, que son 8.28 por 10 a la 2 metros. Por ejemplo, le voy a seguir dando más. Aquí está el prefijo, el mega, que es 10 a la 6 metros. Por ejemplo, el Plutón, que ya no es planeta, mide 2.3 por 10 a la 6 metros. Y si yo sigo avanzando, por ejemplo, la Tierra mide 12.700 kilómetros, que sería 1.7 por 10 a la 7 metros. Es decir, aquí podemos ver lo importante de los prefijos, porque nos permiten expresar cantidades muy grandes. Pues yo le voy a seguir. Aquí está el Sol,
el Sol, que es 1.4 por 10 a la 9 metros, dijimos que el prefijo 10 a la 9 era giga, ¿verdad? Kilo es 10 a la 3, luego mega es 10 a la 6 y luego giga es 10 a la 9. Entonces aquí estamos en el orden de gigas. Si seguimos avanzando, vamos a tener, por ejemplo, este Sol que mide 3 por 10 a la 12 metros, es decir, mide en prefijo tera, ya son teras. Y si seguimos avanzando, pues vamos viendo cosas más grandes. Por ejemplo, aquí ya vamos en 10 a la 18. Creo que ese ya no venía en nuestra tabla de prefijos. Aquí está, 10 a la 18, que era etsa. Entonces, pues más adelante pues hay otros prefijos que no se suelen utilizar. Por ejemplo, 10 a la 24 es el yotámetro. El prefijo yota, que es 10 a la 24. Y hasta llegar a lo más grande, que sería el universo. Dice que el universo más o menos mide 10 a la 26 metros. Es decir, un 9 y luego 26 ceros. Y de igual manera, si nos vamos al lado contrario, vamos a ver cosas más pequeñas. Por ejemplo, esta hormiga mide en milímetros, 4 milímetros, y el prefijo mili es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, si le hacemos más pequeño, pues vamos a ver cosas más pequeñas. Por ejemplo, aquí vamos en micrómetro, que es 10 a la menos 6. Por ejemplo, un virus anda más o menos como 4.4 por 10 a la menos 7. Y si seguimos haciendo más pequeño, por ejemplo, el átomo de hidrógeno mide en 31 picómetros. En la tabla que tenemos de prefijos, pues aquí está el picómetro, aquí, que es 10 a la menos 12. Seguimos haciendo más pequeño, vamos a encontrar en el femtómetro. Por ejemplo, un protón mide 1 por 10 a la menos 15, que estaría por aquí. En nuestra tabla sería el femto. Y así sucesivamente. Podemos ver cosas más pequeñas. Ahí ya vamos en 10 a la menos 21, que se llama septo. Ese ya no viene en nuestra tabla de prefijos. 10 a la menos 21 ya es menos usado. 10 a la menos 25 hasta llegar a 10 a la menos 34, que sería lo teóricamente más pequeño. 10 a la menos 34, la longitud de Planck, que es algo teórico. Entonces, esto es para darnos una idea del uso de los prefijos. Si pueden en su computadora, tienen tiempo, pues vean los prefijos y vean cuánto miden las cosas en esta aplicación. Entonces me voy a regresar a la tabla de prefijos. Entonces es importante el uso de prefijos, eso es lo que les quiero decir. Ahora vamos a ver lo que son las conversiones. ¿Qué es una conversión? Pues simplemente es transformar de un sistema de unidades a otro. Es decir, yo quiero transformar del sistema internacional, quizá yo quiero transformar del sistema internacional al sistema inglés. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Pues por medio de las conversiones, entonces, o quizá yo quiera ir del inglés al sistema internacional, o quizá del inglés al inglés, o del internacional al internacional, y así sucesivamente, o quizá del CGS yo quiera ir al sistema internacional. Entonces, una conversión pues simplemente es ir de un sistema de unidades a otro tipo de sistema de unidades. Vamos a hacer unos ejercicios ya de esto.